Gloria a Dios. Y así iniciamos el programa de hoy, viernes 28 de junio. Alabando al Señor Todopoderoso, dándole gracias a Dios por sus nuevas misericordias. Y podemos decir, alabaré, yo le alabaré. Alabaré tu gloria, yo le alabaré. Qué lindo que es poder alabar a Dios, alabar su misericordia, su bondad, bueno, todo. Tenemos tanto que agradecerle a nuestro Padre Celestial que nos levanta el día de hoy con una nueva misericordia, con un nuevo día, 24 horas para rendir nuestra vida y nuestra voluntad delante de Él. Así es que podemos darle gracias al Señor en esta hermosa y maravillosa mañana aquí en San José de Costa Rica. El clima está soleado, unas cuantas nubecitas por ahí. Vamos a ver, sí, unas cuantas nubecitas, de fijo, llueve más tardito y es lógico, estamos en invierno ya en Costa Rica y damos gracias a Dios por eso, por las estaciones que podemos disfrutar acá en nuestra amada Costa Rica, ¿verdad? Tenemos la bendición de poder tener días calurosos, a mí no me gustan mucho, días calurosos que no me gustan mucho a mí, pero también tenemos esos días de lluvia que son maravillosos y vienen a refrescar los campos de Costa Rica. Reciba bendiciones desde cualquier país que nos esté escuchando. Que Dios les bendiga abundantemente en esta hermosa mañana. Damos gracias al Señor por todo lo que nos ha dado y por todo aquello que en su misericordia también no nos ha dado. Señor y Padre Santo, te damos gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, Dios. Gracias porque podemos encontrar en ti todo aquello que podemos decir que nos hace falta. Y si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Y si podemos decir que tú estás a nuestro lado todos los días de nuestra vida, podemos vivir tranquilos, podemos vivir confiados, podemos venir y descansar en sus brazos, descansar y reposar en que su perfecta voluntad es perfecta, de que su voluntad es agradable, de que su voluntad es buena, y con esa misma expectativa podemos caminar por este hermoso mundo, dándole gracias a Dios y reflejando lo que Cristo ha hecho en nuestra vida todos los días de nuestra vida. Te damos gracias en esta hermosa mañana. Si hay alguna persona con algún tipo de enfermedad, te pedimos que seas tú poniendo tu mano poderosa, tu mano de sanidad en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que tú enviaste la palabra y lo sanaste. Y te pedimos que seas tú sanando todo cuerpo enfermo, Dios. Ponemos delante de ti a nuestra hermana Lynn, para que seas tú levantándola en el nombre de Jesús, toda temperatura, que se vaya y que ella pueda levantarse de donde está y que ella pueda tener su preciosa voz, como siempre alabándote y bendiciéndote, Dios. Ayúdale para que todo resfriado, que es normal en estas épocas, no sea tan fuerte como en muchas ocasiones es. Te damos gracias porque sabemos que tú tienes control de tus hijos y tus hijas. Y te damos gracias porque tú suplirás todo lo que necesita nuestra vida, lo que necesita nuestra alma. Te damos gracias por nuestra familia cercana, lejana y extendida. Y te pedimos que seas tú poniendo esa cobertura especial de tu presencia en cada uno de ellos. Que tus ángeles acampen alrededor de ellos y los defienda, Dios. Te damos gracias en esta hermosa y preciosa mañana de viernes 28 de junio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y así iniciamos el día de hoy con el programa Agradecidos. Ya vamos a cumplir, yo creo que ya cumplimos 2 o 3 años, ya yo no me acuerdo, pero doy gracias a Dios por cada viernes que me ha permitido estar frente a este micrófono y me ha permitido tener el honor y el privilegio de poder llevar su palabra a cada una de las personas que nos escuchan en este momento y las que nos escucharán después. Le pido al Espíritu Santo de Dios que sea Él el que redarguya en sus corazones, que sea el Espíritu Santo el que hable a tu vida por medio de la palabra el día de hoy. Porque no es lo que yo diga, no es lo que yo piense, es lo que la palabra de Dios dice para cada uno de nosotros. Y sé que el Espíritu Santo va a darle a cada una de las personas que están escuchando en este momento lo que necesitan. Porque Dios hará la obra en cada uno de nosotros. Y damos gracias a Dios porque hemos empezado una serie que se llama Reyes. Y es una serie que me tiene muy emocionada porque vamos a conocer cada uno de los reyes que tuvo Israel,
cuáles fueron sus cosas buenas, si hubieron, y cosas malas que puede ser que hayan tenido. ¿Sabe por qué? Porque también ellos eran seres humanos. También ellos fallaron. También tenían la misma oportunidad que tenemos usted y yo, que al fallar podamos venir delante del trono de la gracia de Dios, arrepentirnos de las cosas que hemos hecho mal y recibir ese perdón de parte de Dios, que nos dice, bueno, papito, mamita, levántese porque largo camino le queda. Y vamos a ver algunos de esos reyes que no tuvieron esta opción en sus mentes, pero que también la tenían, de venir al arrepentimiento y que el Señor los perdonara. La semana pasada tuvimos un recorrido muy rápido de la vida de Saúl. Vimos sus inicios, vimos su reinado hasta su muerte, su lamentable muerte. Vimos las buenas decisiones, vimos las malas decisiones. Y nosotros de esas buenas y malas decisiones estamos viéndolo desde una óptica desde afuera, para que nosotros no seamos jueces de ninguno de estos personajes, sino que cada uno de nosotros agarremos para nuestro saco, para que nosotros no cometamos los mismos errores que cometieron estos personajes bíblicos. Porque es bueno y es sabio, oiga, es sabio cuando nosotros escarmentamos por cabeza ajena, pero ¿cómo cuesta a veces? Preferimos nosotros escarmentar por cabeza propia, y ahí es donde nos llevamos el golpe, ahí es donde nos llevamos la sorpresa. El primer rey de Israel había fracasado. Saúl no supo aprovechar ser un instrumento de Dios y se convirtió en un enemigo del pueblo por voluntad propia. A él nadie lo obligó. Su libre albedrío, su falta de sensibilidad, su desesperación, su impulsividad le hizo a él obrar de manera equivocada. Era un reycito que tal vez era un rey que actúa locadamente, como le dijo el profeta Samuel. Has actuado locadamente, ¿verdad? Vemos como este joven, que desde un humilde hogar de Cis, de la tribu de Benjamín, se convirtió en un rey. Se convirtió en una persona que tenía todo lo que quería a su alrededor. Y dice aquí, Saúl, dice 1 Samuel 15:11, Saúl ha dejado de seguirme, me arrepiento de haberle hecho porque no me obedece. Entonces Samuel se molestó mucho y clamó al Señor toda la noche. Este Señor quería y amaba a Saúl. Pero sin embargo, ¿qué pasó? Al día siguiente, Samuel va a buscar a Saúl para hablar con él lo que Dios le había dicho que iba a hacer en la vida de él. ¡Oh, sorpresa! Saúl no estaba en su casa. Saúl no estaba donde debía de estar. Samuel fue a ver a Saúl, pero se encontró con que Saúl había salido para Carmel. ¿A qué iba a Carmel? ¿A comprar papas? No. ¿A comprar tomates? No. ¿Sabe usted a qué fue Saúl a Carmel? A hacerse un monumento a honor de sí mismo. Así dicen la traducción TLA, 1 Samuel 15:11 y 12. Su preocupación que él tenía del qué dirán, lo hizo después de sentirse que era el más pequeño de la familia más pequeña, de la pequeña tribu de Benjamín. Le hizo que el poder a él lo encegueciera y llegar a hacerse un monumento, oiga, un monumento a sí mismo, un monumento a su favor. Vea usted qué terrible. Si Saúl hubiera tenido claro el valor que tenía en Dios y que su fuerza y su estimación no venían directamente de que él era un hombre alto, de que él era un hombre fuerte, él se olvidaba que las fuerzas venían de Dios y todo lo que él había hecho era gracias a Dios. Pero él deseaba más agradar a las personas que estaban alrededor, de quedar bien con los demás y olvidarse realmente de a quién debía exaltar. Mientras Samuel seguía llorando por Saúl, ya Dios había indicado quién era el sucesor de Saúl. Se me enredan siempre sus nombres. Y le dice, he encontrado un prójimo o alguien mejor que tú, le había dicho Samuel a Saúl. Y observamos cuando dice en 1 Samuel 16:3, dice, Samuel le dice,
Vamos a ver aquí. Dios le dice, enviaré a Isaí. Samuel le dice, si Saúl se da cuenta de que yo voy a buscar y a ungir el otro rey, es capaz que me mata. Es terrible, es terrible. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Saúl? No, diga que usted va a ir a ofrecer un sacrificio y que usted va a invitar también a la familia de Isaí, ¿verdad? Entonces así él podía ir tranquilo a ofrecer el sacrificio sin que Saúl se diera cuenta. Llegó hasta Belén, 7 kilómetros al sur de Jerusalén, a una pequeña ciudad de Judá. Belén era una ciudad de baja reputación. Miqueas 2 nos dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel. Sus salidas son desde el principio todos los días de la eternidad. Pero a pesar de ser una ciudad, Belén, casa de pan, una ciudad pequeña, tenía gran riqueza espiritual. Ahí estaba la tumba de Raquel, la esposa de Jacob. En los trigos, ahí en los campos de Belén, fue donde sucedió el romance de Ruth y Boz, de donde eran Elimelech y Noemí. En esas colinas de Belén, también sabe quién estaba ahí, pastoreando las ovejas. David. Entre ovejas, entre grandes peligros que podían existir en esos momentos, estaba David. Dios había ido formando a David por medio de su trabajo pastoral con las ovejitas, a cuidarlas, a amarlas, a protegerlas, a defenderlas. Sin querer queriendo, dijo el chavo, David ya había sido formado para llegar a ser el segundo rey de Israel. Y en ese momento, cuando nosotros estamos ahí en nuestro diario vivir, sin quererlo tal vez o sin saberlo, estamos siendo formados por Dios para algo. Las cosas que usted pasa, las cosas que yo paso no son en balde. Llegará el momento en que todas esas situaciones adversas que hemos vivido o estamos atravesando van a servir para ayudar a otras personas. Siendo pastor de ovejas, David sabía lo que era el amor, el cuidado, las necesidades que tenían las ovejas, los peligros que podía enfrentar y la valentía para también defenderlas. Primera de Samuel 16 dice, David toca para Saúl. Después de que Saúl se le es quitado el reino, dice Primera de Samuel 16:14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y entonces Saúl le respondió a sus criados, buscadme pues a alguno que toque bien y traédmelo. Entonces un criado respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que toca muy bien, es valiente, es vigoroso y es hombre, vamos a ver qué dice aquí, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y lo más principal, y Jehová está con él. Vea usted qué interesante cómo este criado hace conexión entre Saúl y David. Son esos personajes que tal vez nos pasan por alto en muchas ocasiones y no les tomamos importancia, pero qué importante es que usted y yo podamos ser como ese criado. Cuando en algún momento escuchamos que alguien necesita de algo, nosotros podemos decir, mira, yo conozco a una pastora llamada Carmen Arrieta, esa mujer puede ayudarle. Vea, necesita oración, yo conozco una guerrera de oración que es doña Lynn Molina, si quiere hablamos con ella. Ese criado fue la conexión que Dios usó entre Saúl, el rey de Israel, y un pastorcillo de ovejas que estaba ahí seguro entre las ovejas. Ahí estaba. Y dice el versículo 21, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo paje de armas. Oiga, le hizo escudero, por decirlo así. Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia delante de mis ojos. Y así inicia de David en la casa de Saúl. David tenía hermanos mayores
que podían ser más fuertes, que podían ser más grandes, que estaban inclusive en el ejército contra los filisteos. Pero Dios tenía algo especial con David. Había algo en el corazón de David que lo hacía diferente a los demás. Estaban los hermanos Eliab, que era el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Ellos ya estaban enlistados en el ejército. David estaba todavía con su rebaño, pero el padre le dijo una vez: ocupo que vaya y le haga esto, esto y esto y esto. Y vaya. Y toda la gente en ese momento estaban allá en el ejército, junto con los 3 hermanos de David. Dice: se levantó David de mañana y dejando las ovejas, dejando las ovejas al cuidado de un guarda. No fue que él dejó así como, ay no, ya qué me importa, me voy. No, él fue responsable, Y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Era un hijo obediente a su papá. Y llegó al campamento, y cuando el ejército salían en orden de batalla y daba el grito de combate, y se pusieron en un orden ahí, y se dieron cuenta que había un gran gigante que se llamaba Goliat. A David dice: ¿cómo van a permitir que hagan estas cosas y que digan esas cosas en contra del pueblo de Dios? ¿Cómo es posible? Y entonces él habló, y David se puso bravo, dice, que cómo era posible que cada uno hiciera lo que hiciera y no le tomara importancia a lo que él estaba hablando. Entre ellos dijeron: bueno, el que venza a este gigante, ¿verdad? Al que venciera el rey le va a enriquecer con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa del padre en Israel. Y entonces, al escucharlo, sus hermanos le dice Eliab, vea lo que le dice: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas del desierto? Y vea lo que le dice Eliab, qué hermano mayor más envidioso. Yo conozco tu soberbia y malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. O sea, le dijo: usted vino solamente de vino nada más de chepo. David le respondió: ¿y qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, dice, y apartándose de él hacia otros, qué importante es nosotros también apartarnos de aquellas personas que muchas veces, en lugar de alientarnos a seguir adelante, más bien nos quieren echar para atrás. Y que esas personas tal vez pueden estar hasta dentro de nuestra misma casa. Él dice: bueno, me voy a apartar de esas personas y voy a ver qué es lo que pasa ahí, qué es lo que sucede. Entonces dice así: preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta. Todo el mundo le dijo que iba a ser exonerado de impuestos, les iban a dar riquezas y toda la cosa. David dijo: no podrás tú ir contra aquel filisteo, le decía a Saúl, para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Ojo, personas que muchas veces nos desacreditan o quieren minar nuestra estima. Dice: pero ¿cómo? Si usted está apenas empezando. ¿Pero cómo? Es que usted no sabe. ¿Pero cómo? Y ese pero cómo y pero cómo. A David le ponen todo ese montón de artilugios encima, esto y que el yelmo y que el escudo. Yo creo que pesaba más toda la armadura que el mismo David. Y David dice: no, yo no estoy acostumbrado a pelearme así. Entonces dice, vea lo que le dijo: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba un cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería, y lo libraba de su boca, y así se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y el filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Vea usted. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo David en ese momento? Saúl lo vistió a David con sus ropas y puso aquí la que le estoy diciendo, la armadura, y le armó la coraza. Y ese ciño, pobrecito David, no podía ni caminar. ¡Qué pecado! Él dice: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomando un cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía y su honda en su mano, y se fue hasta el filisteo. Ya es conocida la historia cuando él viene y se enfrenta a ese filisteo, y el filisteo
Goliat le dice, ¿soy acaso yo un perro que vienes con palos y no sé qué? El Goliat se enfureció y dice, pero ¿cómo mandan a este chiquito? ¿No hay alguien más grande? No, mandaron a ese chiquito, a ese pastorcito de ovejas, a vencer a Goliat. Viene David, usa todas sus cosas y dice que hay una piedra que se le incrusta en la frente. Yo me imagino que lo dejó como inconsciente, porque dice la palabra de Dios que con la espada de Goliat él mismo le cortó la cabeza. Claro, él aprovechó que el gigante había quedado como atolondrado en el piso, se vino todo chiquitillo, cogió la espada y le cortó la cabeza. Y después de ahí empieza la historia de David delante de Saúl. Y vemos cómo la fama de David se extiende. Pero ¿qué es lo que sucede? Los celos y la envidia y las inseguridades de Saúl alimentaron día con día y quería matar a David. Y en muchas ocasiones trató de matarlo. Después de sufrir tantas amenazas, David dice, no, mejor yo me voy con Samuel a Ramá. Y se dio la amistad entre Jonatán y David, que Jonatán era el hijo de Saúl. Entonces, vea qué lindo lo que dice aquí acerca de Jonatán, hijo de Saúl. Se convirtió en amigo entrañable para David y lo tenía al tanto, lo tenía al tanto de su padre. Aquí vemos a Jonatán, que si fuera una persona enfermiza, celosa, insegura, dice, no, aquí es matando a David, porque después de Saúl el que debe reinar soy yo, Jonatán. Pero no, Jonatán veía y respetaba y reconocía que el que sucedería en el trono a su papá Saúl era David, como el escogido de Dios. Dice 1 Samuel 23:16, entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David en Ores, y fortaleció su mano en Dios, y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Aún Saúl mi padre así lo sabe. Saúl sabía que el reino le había sido quitado por su manera tan impulsiva de ser, por actuar alocadamente, por desobedecer. Ambos hicieron un pacto en ese momento y dijeron que nunca faltaría alguien de la mesa de Jonatán en la mesa de David, ¿verdad? Después le dan a David, a la esposa, que en teoría le tocaba primero a Merabi, que era la mayor, pero ya había sido entregada a otra persona, y entonces le dieron a Mical, la hija menor de Saúl. Como David sabía que Saúl estaba enfermo de celos por lo que él hacía por medio de Dios, él dice, no, mejor yo aquí me voy y me escondo, porque si no, este hombre me va a matar. Llega a un lugar donde se llama el santuario de Nob, donde le dieron pan y donde le ofrecieron refugio, y él pidió una arma para ver si tenía que enfrentarse a otras personas, otros enemigos, ¿qué podía hacer él? El sacerdote le dice que lo único que está ahí, que le puede funcionar, es, adivine qué. No adivine, eso es malo. Primera de Samuel 21, el 8:15 dice, ¿no tienes aquí a mano una lanza o una espada? Entonces el sacerdote le dice, lo que yo tengo aquí es la espada de Goliat del Filisteo, a quien tú venciste en el valle de La. Está aquí envuelta en un lienzo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala. Y el rey David dijo, ninguna es como esta, dámela. Y él se fue, huyó hasta donde estaba el rey Aquis de Gat. Los siervos lo reconocieron. Y entonces dice David, ahora sí que voy a hacer yo. Si este rey de Aquis de Gat se da cuenta que yo soy David, me va a querer entregar a Saúl. ¿Pero qué hago? Y 1 Samuel 21:12 dice, y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y oiga lo que dijo y lo que hizo este ingenioso y astuto jovencito pastor de ovejas. Dice que cambió su forma de comportarse delante de ellos. Oiga, y se fingió loco
Sí, se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba que la saliva le corriera por la barba. Y la gente dice, ¿será este David? Seguro perdió la razón. Este muchacho está desquiciado. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí, ¿veis que este hombre es un demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos? Para que hayáis traído a este se hiciera loco delante de mí. Habla de entrar en mi casa. Cuando eso estaba pasando allá con el rey Aquis, llegó Saúl hasta donde le habían brindado ayuda a David, ¿verdad? Que lo acabamos de leer. Y dice que porque ellos le brindaron ayuda a David, Saúl ese día mató a 85 sacerdotes por haberle ayudado a David. Con su ingenio, volvemos a David y vemos cómo se fue a la cueva de Adulán. Y allí conformó sin querer queriendo un ejército de leales seguidores. Oiga, ahí ya Dios estaba dándole un ejército a David. Y usted dice, seguro eran los hombres más fuertes, más valientes, más increíbles, ágiles en la espada, ágiles en esto, ágiles. No. Y dice, vea usted qué personas se juntaron con David. Primera de Samuel 22:2 dice, y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaba amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. En esta ingeniosa forma de escapar delante del rey Aquis, David se estaba rodeando de un ejército. A todos los que estaban ahí, los afligidos, los endeudados, los que tenían amargura de espíritu. Y ahí seguía David, jefe de esta gente, como locos. Dieron aviso a David y le dijeron que los filisteos estaban combatiendo en Keila y que robaban sus eras. Entonces David preguntó a Jehová, diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová le respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército? Entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con los hombres de Keila y peleó contra los filisteos y se llevó los ganados y les causó una gran derrota. Qué lindo que es cuando nosotros vemos cómo este rey David, que aunque aún no estaba ejerciendo su reinado, su prioridad era hacer la voluntad de Dios y cada paso que él daba hasta este momento y consultaba a Dios. Y si había duda, otra vez consultaba con Dios. Vemos la dependencia que él tenía de Dios para poder avanzar. Viene David, huye de la cueva de Adulán. Cuando todos sus hermanos y la casa de su padre supieron que él estaba ahí, se juntaron con todo este montón de gente, ¿verdad? Se fueron de ahí al rey de Moab. Y le dice, yo te ruego, oiga qué característica más hermosa de David. Al andar huyendo David, él dice, yo tengo que cuidar ahora a mi familia. Y dice que se fue a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Él estaba completamente interesado en cuidar a su padre y a su madre como esas ovejitas que en un momento pastoreó. Y estaba esperando en la soberanía y la voluntad de Dios para ver qué era lo que Dios quería hacer con él. Entonces él los trajo a la presencia de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Y así pasó. Hubieron oportunidades en que David tuvo la oportunidad, baja la redundancia, de matar a Saúl. En una oportunidad estaba Saúl haciendo sus necesidades, haciendo del 1 y del 2, como decimos. Dice así Primera de Samuel, vamos a ver aquí, dice, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, rodearon a Saúl en una cueva secreta, oiga, donde Saúl fue a hacer sus necesidades.
Porque oiga, estos personajes bíblicos también hacían sus necesidades. No es nada alocado, eso está aquí. Eran personas tal como usted y como yo, idénticas completamente. Fueron a hacer sus necesidades, y cuando él vio que estaba ahí, pues dice, y Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en el rincón de la cueva. Y entonces él dice, Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda. Y aconteció que cuando David terminó de decir esas palabras a Saúl, dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me he portado con, que dice aquí, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado mal. Tú has demostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiendo entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Pero dice, Jehová te pague con bien por lo que este día has hecho conmigo. Ahora como yo entiendo que tú has de reinar, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Y aquí es donde le dice, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás el nombre de mi casa, de mi padre. Entonces juró a Saúl y se fue a su casa. Y sus hombres subieron al lugar fuerte. Aquí Saúl le pide a David que no borre su nombre, sino que hiciera misericordia, ¿verdad? Esto fue el acto que hizo David después, años más adelante, con Mefiboset, el hijo de Jonatán, que llegó a estar sentado en la mesa del rey David. Lisiado de los pies, ahí él estaba. Y eso lo hizo David más adelante, porque él cumplía lo que prometía. Viene la historia, seguimos, porque la historia de David y la de Samuel y la de Salomón es muy vasta. Entonces tenemos que ir rápido para poder nosotros avanzar lo más posible y que nosotros vayamos tomando para nuestro saco. Hemos visto hasta ahora en David obediencia, cuidado de sus padres, fidelidad, lealtad, cuidado, sabiduría, ingenio, creatividad, esas cosas que también nosotros podemos tomar para nosotros. Ya después de esto muere Samuel y vemos cómo David se encuentra con Abigail, una mujer que era muy sabia, que tenía un esposo déspota completamente, que se llamaba Nadal, ¿verdad? Y esta mujer sabia a la cual David bendice diciendo, oiga mujeres, las que están ahí, las que estamos escuchando, David le dice a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, porque pasó que David solicitó una ayuda, pero el esposo de esta muchacha no quiso ayudarle. Entonces David se enfureció de una manera que él decía, no, yo a este Nabal lo voy a matar porque esto y esto. Usted puede leer la historia cuando guste. Abigail interfiere, se interpone, intercede por su esposo, a pesar de que era un patán. Y entonces David le dice, bendita sea Jehová de Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Bendito sea tu razonamiento y bendita tú que has estorbado hoy a ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerle mal. Si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, he aquí mañana no le hubiera quedado con vida a Nadal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que había traído. Y le dijo, sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he respetado. David respetó a Abigail en ese momento. ¿Qué sabiduría podemos encontrar de esta mujer? Abigail, mujer sabia. Cuando, como dice hay un dicho que dice que no hay que echarle más carbón a la hoguera, sino que ella con sabiduría más bien apaciguó ese fuego, porque si no, no hubiera quedado nada de Nadal, nada completamente. Ojo, nosotros como mujeres sabias, hijas de Dios, la mujer virtuosa, como muchas veces nos dicen, seamos sabias cuando vemos a nuestro esposo
tal vez hacer algo o decir algo que no es conveniente. Oiga, no seamos carboneras. Ay, ay, ay. Así se dice aquí. Muchas veces nos carboneamos nosotros y carboneamos también al esposo. Tenemos que tener cuidado. Bueno, cuando pasó el tiempo, en esos días que estaban por ahí, murió Nabal, y entonces David mandó llamar a Abigail para que fuera su esposa. Entonces ya Mical, por alguna situación, ya el rey Saúl se la había dado a un señor que se llamaba Palti, hijo de Lais, que era de Galín. Entonces Abigail era la esposa de David. David sigue prófugo, todavía no ha podido llegar hasta el reino. Está en las colinas de Aquila, en el oriente, en el desierto. Y dice que entraron nuevamente al campamento y tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Pero sin embargo, él respetó el liderazgo. Él respetó la jerarquía que en ese momento todavía estaba ejerciendo Saúl. Y aunque él podía haber matado a Saúl en ese momento, él no quiso. Más bien dijo: vive Jehová, que si de Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descienda en batalla o perezca, guárdame Dios de extender mi mano contra el ungido. Otra lección, otro código, como dice mi hermano Alex Alvarado. Otro código. Dice: guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Dios nos guarde de extender nuestras manos hacia el liderazgo que nos lidera, si se puede decir. Dios nos guarde de nosotros no andar hablando, criticando, señalando al liderazgo, al pastor o a su prójimo. Aquí todos tieso y parejo. No hay unos más grandes que en otro. Todos somos iguales. Dios nos libre a nosotros de estar extendiendo, ¿verdad?, lo que no debemos de hacer. David sigue huyendo de las amenazas de Saúl. A pesar de que Saúl reconocía que ya era el rey, él estaba como todavía muy cascarrabias, y David todavía no podía ejercerlo. Entonces ellos siguen. Entonces dijo Saúl: he pecado, vuelve, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. La segunda vez que le perdona la vida a David. Y dice: Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te ha entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y ahí David en su corazón le dice: yo no puedo matar al ungido de Dios. David habitó en la tierra de los filisteos por 1 año y 4 meses. Y él ahí ya no eran 400, eran 600 personas que estaban con él ahí. Se le había dado un pedacito de tierra. Y dice: aquí le dio aquel día a Siglat, por lo que Baal-Siglat vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de días de David, 1 año y 4 meses estuvo ahí metido él en Siglat. Y él salía, hacía batallas y después se venía otra vez para su casa. Y en ese lugar que le dio el rey Aquis, tenía 600 hombres, y cada hombre tenía su familia. Y también vivía ahí David con sus 2 esposas, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que había sido la esposa de Nabal, ¿verdad? Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat. Y ya, David ahí se rindió y ya no lo buscó más. Mientras David estaba en esa tierra de Aquis, del rey Aquis, Siglat, se encargó estratégicamente, vea usted lo estratega que era David, de cuando él iba a sus batallas en contra de aquellos enemigos de Israel, él no dejaba a nadie vivo, a nadie, no tenía misericordia con nadie, fuera niño, fuera grande, mujer o hombre, no dejaba a nadie. ¿Porque él era muy malo? No. ¿Porque él tenía que destruirlo todo? No. Él lo que quería era evitar que alguien quedara con vida y le llegara a decir al rey Aquis lo que estaba haciendo David. Dice aquí, 1 Samuel 27:11, ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para que viniese a Gat diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David.
Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. O sea, él estaba en la tierra enemiga. El rey filisteo le había dado Siglat para que él se estableciera porque él creía que estaba loco. Pero estratégicamente David salía, batallaba con sus enemigos de Israel y volvía a su casa calladito, más bonito, con todas las riquezas, con todas las cosas. Y aconteció, que Aquis le creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo. Vea lo que él creía, que David se ha hecho abominable a su pueblo, y será siempre mi siervo. El rey Aquis creía que estaba de su lado. Y en 1 Samuel 28 nos dice, aconteció que en aquellos días que los filisteos reunieron la fuerza para pelear con Israel, dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David le respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto yo te constituiré guarda de mi persona toda mi vida. Estaba la vida del rey Aquis de los filisteos en manos de David. Ojo, David camufladamente tenía la confianza del rey Aquis, pero él seguía siendo fiel a Israel y a su Dios. En 1 Samuel 29 nos dice cómo los filisteos ya comenzaban un poquito a desconfiar de lo que estaba haciendo David. Y ellos se quedaron ahí, qué raro. Me parece que aquí hay algo raro. Y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová que tú has sido recto y has parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa he hallado en ti desde el día que viniste de mí hasta hoy. Respondió David, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana tú y tus siervos, y levantémonos al amanecer y marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse a volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos se fueron a Jezreel. Imagínese usted todo eso lo que pasó. Vamos a ver qué pasó aquí con la música. Algo le habrá pasado a esta música. No nos preocupemos. Ahí vamos poco a poco escuchándonos. Y ahí vamos continuando con esta historia de David. Vamos a ver las historias de David. Este David era tremendo. ¿Cuántas cosas podemos ver en David? ¿Cuánta sabiduría podemos ver en esta persona? Qué increíble, ¿verdad? Cómo tenía tantas cosas. Bueno, David regresa, derrota a los amalecitas, ¿verdad? Continúa. Y sigue hablando, sigue caminando. Y dice aquí que él siguió liderando y ganando batallas para Israel, sin que se dieran mucha cuenta de nada, porque él era muy sabio. David era un hombre misericordioso y justo, era valiente, era esforzado, era leal a Saúl, porque recordaba que él era el ungido de Dios, y él tenía al pueblo de Dios también a su favor, tenía la gracia del pueblo de Dios. Después de que muere Saúl, David es proclamado rey de Judá, ¿verdad? Después vemos como uno del ejército de Saúl, que era Abner, puso en el trono a un hijo de Saúl que se llamaba Isboset, ¿verdad? Hijo de Saúl, lo hizo rey sobre Galat, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, y comenzó a reinar en Israel, y duró 2 años. Solo los de la casa de Judá siguieron a David, y fue el primero de los días de David, que reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Y hubo una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David seguía fortaleciéndose en Dios, y la casa de Saúl se iba debilitando. Después el jefe, el comandante general del ejército de Saúl, se alió a David, y ahora ellos comenzaron a trabajar juntos, por decirlo así.
Dicen los estudiosos que desde que Samuel ungió a David hasta llegar a ser el rey de Israel pasaron 10 años. Y su hoja personal, su currículum vitae, por decirlo así, no había sido manchado por ningún acto de odio, enemistad o desobediencia. Ninguna rebelión tuvo David desde el momento que fue ungido hasta que ya le empezó a ejercer el reinado. Imagínense, 10 años que él estuvo huyendo de Saúl. 10 años donde tuvo que batallar. 10 años donde tuvo muchas cosas que hacer. David tuvo conquistas brillantes, guerras, victorias. Hizo a Jerusalén capital de la nación. Fue derrotando sistemáticamente a sus enemigos. Trajo el arca de Dios a Jerusalén. Nunca olvidó los intereses espirituales del pueblo. Recalcaba el valor de la adoración a Dios. También hizo reformas sociales, también tuvo conquistas militares, también tuvo conquistas religiosas, conquistas sociales. Vamos a ver aquí qué más. Este David era una persona íntegra hasta este momento. Vemos cómo David hizo tantas cosas en ese tiempo que estuvo ahí, ¿verdad? Vagando entre cuevas, entre desiertos, rodeado de personas endeudadas, afligidas. Y dice aquí que ciertos historiadores expresó en una opinión de Abraham Lincoln y dijo así: Lincoln hubiera cometido algún error que empañaría su conducta. Dice que Lincoln murió a tiempo porque, ya les digo aquí que se me salió. Dice que Lincoln murió a tiempo antes de cometer un error que manchara su conducta. Pero David no murió en la cumbre de su vida, su grandeza, sino que vivió lo suficiente para cometer su más grande error y su pecado más grande. Cuando nosotros escuchamos hablar de David, ¿qué es lo primero que recordamos? Que fue un cantor de Israel, que tocaba el arpa, que fue pastor de ovejas, que fue rey y que pecó con Betsabé. Y muchas veces nosotros nos cercamos en eso, en que este hombre pecó con Betsabé. Hizo tal cosa, pero pecó contra Betsabé. Se arrepintió, pero pecó con Betsabé. Pero pecó. Muchas veces nosotros olvidamos y obviamos las cosas grandes y poderosas que han hecho otros hermanos también en nuestras vidas. Porque decimos, no, pecó con Betsabé. Y clavamos y tenemos a David como el adúltero más adúltero. Y es cierto, él adulteró. Es cierto, él se equivocó. Pero también fue un buen rey, fue un buen hijo, fue un buen padre, fue un buen líder. Se arrepintió, adoró a Dios, exaltó a Dios. Que esta historia nos ayude a nosotros a no solo estar viendo el punto negro de los errores de los demás, sino que podamos recalcar lo bueno que ellos hacen en el nombre del Señor. Que si se equivocan, se desvían, oremos por esas personas. David, después de hacer todas esas cosas, vemos cómo este hijo de Isaí, el segundo rey de Israel, el legislador, piadoso, cuidador, guerrero, justo, prudente, poeta, músico, se equivoca. Y la historia ya es conocida. Él se equivoca debido a su pecado. No solo adultera, sino que también asesina a Urías Eteo. Tiene un niño con Betsabé, el cual muere 7 días después, como consecuencia de. Después de esto, él se arrepiente, pide perdón, asume su responsabilidad ante Dios y llega humildemente al Señor. Y le dice, Señor, he pecado. David de ahí se levantó y fue el rey que Dios siempre quiso que fuera. Y dice, este fue el hombre conforme a su corazón. David sufrió mucho sobre su vida familiar cuando su hijo Amnón violó a su media hermana Tamar.
Otro hijo mató a Amnón y por 3 años fue desterrado, que fue Absalón. Y después de que volvió otra vez a su tierra, a su reino, empezó a conspirar para derrocar a su padre en el reino. Y vemos cómo tantas cosas le pasaron a David. Después David tiene la idea, la ocurrencia de hacer un censo que era ilegal y diezmó el pueblo como consecuencia de sus malas decisiones. Se dice que David murió aproximadamente a los 70 años. Reinó 7 años sobre Judá y 33 años sobre todo Israel. Al fin, el reino de Israel se encontraba firmemente establecido hacia el fin del reino de David. Durante la vida de Saúl se lograron algunos procesos importantes, pero los mayores procesos se dieron cuando llegó David al reino. Después de tanto tiempo, Dios hace un pacto con David. No David con Dios, no. ¿Qué va a poner? Dios con David. Y le dice así. Ya le voy a decir. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo a todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo: anda y haz todo lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció, vamos a ver aquí. Qué lindas que son las canciones, ¿verdad? Aconteció aquella noche que vino Jehová a Natán diciéndole: ve y dile a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que han dado de tienda en tabernáculo y todo lo que han dado los hijos de Israel. Ahora pues dile a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo y sobre todo Israel. Y he estado contigo en todo lo que has andado, y delante de mí has destruido todos mis enemigos. Y te he dado un nombre grande, como nombre grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar. Y nunca más será removido, ni los inicuos le afligirán más como al principio. Y después dice en el versículo 12: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré mi reino. Y dice aquí: pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, la cual quité delante de mí. Y le dice a David, que es el próximo hijo, que será Salomón, el que va a edificar este templo, esa casa que David quería hacerle al Señor. Y vemos cómo al morir David, llega Salomón al reino, y esa es la historia de la próxima semana. Aquí tenemos todavía mucha más historia que tejer y hablar de lo que es David, el rey David, cómo él peca, y dice aquí, por hacerlo del censo, y Dios le da a escoger a él 3 cosas. Pero si gustan, lo vamos a escuchar la próxima semana, para no dejarlo incompleto, y para poder terminar toda esa parte que todavía nos hace falta. Pero mientras tanto, llega la otra semana, le voy a pedir que piense todo lo que hemos hablado el día de hoy, y que hoy podamos imaginarnos cuál sería la relación que tenía Dios con David, y cómo el Señor, que es tan maravilloso, cómo ese Dios poderoso estaba con él todos los días de su vida, y que él, a pesar de haber fallado, a pesar de hacer tantas cosas malas, él realmente se arrepintió delante de Dios. Y después vemos cómo Dios lo levanta, cómo Dios lo fortalece, cómo Dios hace cosas grandes y maravillosas en él. Y damos gracias al Señor por eso, porque con las vidas de estos personajes bíblicos nosotros podemos identificarnos.
Tal vez muchas veces hemos hecho las cosas mal delante de Dios y nos hemos equivocado. Pero, ese gran pero, Dios nos levanta y nos restaura y nos dice, bueno, vamos a seguir adelante, vamos a seguir haciendo lo que corresponde. Y yo le pido que ahí usted, donde usted está, le dé gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, por todas las cosas hermosas que ha hecho en nosotros, porque solamente Él es el que pudo hacer una obra maravillosa en nosotros. Y le voy a pedir que escuche esta canción. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sí, Señor, sea tu nombre exaltado en el nombre de Jesús. Continúa la obra perfecta en nosotros, Señor. Gracias, Dios. Quiero levantar Y mis reconocer nuestra necesidad de ti. Quiero levantar mi voz, Y ofrecerte nuestra vida ofreciendo a ti mi vida todos los días de nuestra vida. en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco Mi vida, mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración, Hijo de Dios. recibe toda gloria, Dios, toda honra. Recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Recibe la gloria. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, gracias porque tú has sido bueno, Dios. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu bondad, por tu misericordia, porque eres grande y poderoso. Queremos todos los días de nuestra vida entregarnos delante de ti, rendirnos delante de ti, Dios, para darte la gloria, la honra y la alabanza. Y poder alabarte con todo nuestro corazón, no solamente con nuestros labios, sino con toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das hoy de venir delante de ti, ofrecerte nuevamente nuestras vidas, nuestra familia, nuestra descendencia, delante de tu trono, Dios, y darte a ti, Dios, toda la gloria, toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y es que esa es nuestra vida.
hemos sido creados para alabanza de su gloria. Y con lo que hemos visto hasta este momento de David, vemos cuántas similitudes hay de él con nosotros y cómo Dios lo usó grandemente. Cuando él se arrepintió y volvió sus ojos, levantó sus ojos al cielo, al igual que como usted y yo lo hacemos en esta hermosa y preciosa mañana. Y reconocemos que él es el único que merece la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una parte en la vida de David que nos dice que David entró remolineando y danzando delante de Dios. Y la hija de Saúl, Mical, lo vio con desagrado. Y bueno, esta mujer nunca tuvo hijos, no tuvo descendencia Mical y se la dieron a otro muchacho, ¿verdad? Pero bueno, eso es otra historia. Pero quiero que usted se imagine, viajemos en el tiempo, dice nuestra hermana Lynn, y usted se ubique en ese momento en que entró David. Cuando eso fue al principio, ¿verdad? Y que usted se imagine ese fiestón que hubo cuando el pueblo decía, Saúl mató a 1000 y David a 10,000, y ellos eran un puro fiestón. Entonces, si usted quiere ver cómo sigue la historia de David, la próxima semana, Dios primero, vamos a continuar con el pedacito que nos falta de David y el inicio del reino de Saúl, de Salomón. Se me enredan los nombres, Samuel, Saúl, Salomón, pero bueno, vamos ahora al tiempo del pedacito que nos falta de David y empezamos con el reino de Salomón. Después ahí viene una división del reino del norte y el otro reino, el reino del sur, pero vamos a ir poco a poco. Y no quiero correr para que ninguno de esos aspectos importantes se nos vaya a perder. Obviamente vamos viajando a grandes rasgos, ¿verdad? Porque no podemos detenernos. Pero bueno, eso será la próxima semana. Por ahora imaginémonos a David en el fiestón cuando entró allá con esas grandes victorias, cuando el pueblo lo aclamaba como vencedor. Imagínese usted cómo era el fiestón. Imagínense los chofares ahí, el fiestón que había entre vituperes ahí, un montón de gente. Y era un fiestón, y usted puede hacer lave y dance ahí donde está en su casa.